Es Andrés Andrade, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM, del curso de Derecho Humanitario. En el presente video vamos a dar solución a la reflexión final. Bienvenidos a nuestro programa especial sobre derechos humanos e informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Hoy exploraremos 5 casos impactantes los cuales revelan la realidad actual del Estado colombiano y las víctimas frente a las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. El primer caso es el desplazamiento forzado en el departamento de Nariño. Este informe se documenta como las comunidades enteras de Nariño han sido desplazadas por grupos armados de la ley, dejando a miles de personas sin hogar ni medios de vida. A pesar de los esfuerzos tanto del Estado, el desplazamiento forzado persiste generando una crisis humanitaria. Como reportero me surge curiosidad todo el panorama del desplazamiento forzado en el departamento de Nariño. La realidad que presencié fue aterradora. La comunidad han sido obligados a abandonar sus hogares debido a la violencia ejercida por grupos armados. Las historias que se escuchan son de personas que tuvieron que huir, lo perdieron todo, desde sus tierras hasta sus seres queridos. Resonaron en lo más profundo de mi ser. Recorrer los paisajes y mercados por el desplazamiento me confrontó con la crudeza de la crisis humanitaria. Las caras cansadas y angustiadas de las personas desplazadas reflejan el dolor de dejar atrás su vida, su identidad. Sin embargo, a pesar de esas adversidades, luchan por construir sus vidas en medio de la incertidumbre. El segundo caso es el asesinato de líderes sociales en el Cauca. Ahora nos adentramos a uno de los problemas más acuciantes que enfrenta Colombia, el asesinato de líderes sociales en el departamento del Cauca. Los datos son alarmantes. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, más de 300 líderes sociales han sido asesinados en esta región según cifras de la Organización de Derechos Humanos. Esto es una situación que ha subsistido a preocupación a nivel nacional e internacional. Estos líderes son defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, son blancos de ataques por parte de grupos armados y actores ilegales. Muchos de esos han sido amenazados antes de ser asesinados. Sus muertes dejan un vacío insustituible en las comunidades que representan. El informe revela una alarmante cifra de líderes sociales asesinados. Estos defensores de derechos humanos son blancos de ataques por parte de grupos armados y actores estatales. Caso 3, la masacre del departamento del Putumayo. La masacre del departamento del Putumayo evidencia la brutalidad de los enfrentamientos entre grupos armados. Civiles inocentes son víctimas de esos ataques indiscriminados, mientras que el Estado enfrenta desafíos para garantizar la seguridad y la protección de la población. La masacre documentada en el departamento Putumayo es un trágico ejemplo de cómo la violencia ha sido despiadada que azota esta parte del país. En el caso, ha dejado un rastro de muerte y destrucción afectando directamente a civiles e inocentes que se encontraban en medio del conflicto. Lo más alarmante de esta situación es la naturaleza indiscriminada de los ataques. Personas que no estaban involucradas en el conflicto armado, familias enteras, fueron víctimas de una violencia que no distingue culpables e inocentes. La masacre en el Putumayo pone un manifiesto a los desafíos que enfrenta el Estado colombiano en su deber de garantizar la seguridad y protección de la población. A pesar de que los esfuerzos por parte de las autoridades, la presencia de la capacidad ha estado en áreas afectadas por el conflicto aún suficientemente. Eso deja a las comunidades vulnerables y expuestas a la violencia de sus derechos humanos. Desaparición. El cuarto caso es la desaparición forzada en la región del Catatumbo. La desaparición forzada en el Catatumbo continúa siendo una realidad, la cual es alarmante para familias que viven en la incertidumbre sin saber el paradero de sus seres queridos. La falta de responsabilidad por parte del Estado aumenta el sufrimiento y la angustia de las víctimas. El caso de desapariciones forzadas en la región del Catatumbo
en un oscuro capítulo de la historia de Colombia, sigue generando angustia y sufrimiento a las comunidades afectadas. Esto en la región ubicada en las víctimas destapa desapariciones de muchas personas que han sido víctimas de desapariciones forzadas, un crimen atroz que deja familias enteras sumidas en la incertidumbre y el dolor. En lo que especialmente me preocupa es en el caso de que persisten las personas desaparecidas forzadas a pesar de los esfuerzos por parte del Estado y la comunidad internacional para prevenir y erradicar. A menudo las personas desaparecidas son sometidas a tortura, violencia sexual y otros abusos. La falta de respuestas por parte del Estado y la impunidad que rodea estos crímenes perpetúan el ciclo de violencia y violaciones. El caso 5 es de violencia sexual en el contexto de conflicto armado. El informe destaca la violencia sexual como una táctica de guerra utilizada por diversos actores políticos, diversos actores armados. Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables, afectando y enfrentando un trauma físico y psicológico. La falta de acceso a la justicia y al servicio de apoyo agravan esta situación. En el caso de la violencia en el contexto del conflicto armado en Colombia es una realidad devastadora que ha dejado cicatrices profundas e innumerables personas, especialmente mujeres y niñas, durante décadas en los grupos armados que han utilizado la violencia sexual como una táctica para la guerra, para infundir terror, para controlar las poblaciones y destabilizar comunidades enteras. Lo más alarmante en este caso es que las mujeres se han sido víctimas de esas violaciones, esclavitud sexual, mutilaciones genitales y otras formas de abuso sexual extremo. Estos actores pues son atroces, no solo causan sufrimiento inimaginable al momento, sino también tienen consecuencias devastadoras a lo largo del plazo de la salud física de las víctimas. Conclusiones. Podemos comentar que en la exploración de los 5 casos de la violación de derechos humanos e infracciones de derechos humanos, podemos mencionar que el país enfrenta desafíos significativos en cuanto a la protección y promoción de sus ciudadanos, desde el desplazamiento forzado en Nariño hasta la violencia sexual en el contexto del conflicto armado, en el caso que revela la brutalidad de la complejidad de la situación en Colombia. Estas violaciones pues no solamente representan tragedias individuales, sino que también reflejan las fallas sistemáticas en la protección de los derechos humanos y la garantía de la justicia, la impunidad, la falta de acceso a justicia educativa y persistencia, la percibibilidad de que son una sociedad justa y política. Para avanzar hacia un futuro donde considero que donde los derechos humanos pues sean respetados y la protección para todos en Colombia sea un derecho, es importante que el Estado colombiano y la sociedad garanticen los derechos de las comunidades. Trabajemos juntos para abordar causas profundas de estas violaciones y para garantizar que los responsables rindan cuentas ante las acciones que han cometido. Estas 5 causas pues reflejan la realidad de Colombia. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Síganos trabajando juntos por un país donde los derechos humanos y las personas sean respetados y los protegidos para todos.